Bienvenidos a nuestro podcast. Bienvenido Joan, bienvenido Eva. Vamos a hablar de Viladecans como comunidad educativa y enfatizarnos en el abandono escolar cero. Básicamente, este tema es muy importante para el Woman Meetup como asociación y como entidad, porque entendemos que la educación es un tema de comunidad y de redes, ¿no? Entonces, cómo esto tiene que directa incidencia con el tema de salud mental, ¿no? Toda la parte de comunidad y de salud mental. Así que va. Bueno, desde Woman pensamos que educar no solo es transmitir conocimiento, sino también soportar a nivel emocional, y por eso nosotras pues también somos Misión Abandono Escolar Cero de Viladecans. Estamos metidas también dentro de la xarxa de innovación educativa, y yo personalmente también formo parte del AMPA de la escuela de mis hijos, porque pienso que al final no solo se educa desde la escuela, sino que hay que tener una comunidad educativa que esté representada por todos los integrantes, ¿no? Solo los profesores, sino también familias, sociedad, entidades, y entre todos debemos educar y ayudar que esta juventud que sube hacia arriba pues no se venga abajo y esté motivada para tener un mejor soporte escolar. Aquí hay una cosa importante que quien nos conoce y quien conoce al Woman Meetup y todas las actividades en que estamos, saben que el tema de comunidad es un tema importantísimo para nosotras porque consideramos la entidad como una red. Y antes de presentar a nuestro primer invitado, cuando hablamos de comunidad queremos hablar de toda la parte que implica familias, institutos, toda la parte de tecnología. Nada es independiente, todo es un grupo y por eso insistimos tanto en todos nuestros espacios en la parte de comunidad, ¿no? Y de hecho, el tener una idea de una comunidad que cuida es muy importante de cara a que haya una herramienta de prevención y de acompañamiento al alumnado para que tenga ese soporte a nivel emocional. A mí vamos a presentar a Joan, pero a mí para mí, la mejor introducción desde mi perspectiva personal y profesional es la parte innovación educativa con la parte comunitaria. Es decir, porque en algunas épocas creíamos que la parte comunitaria y tecnología estaban un poco apartadas, ¿no? Y aquí lo que busca toda esta entidad y toda esta institución que Joan representa es precisamente unir esta parte, ¿no? Entonces, queremos presentar a Joan Pasolas, que es nuestro primer invitado. Es gerente de la Fundación Baby Viladecans y es el máximo representante de la xarxa de innovación y tecnología, ¿no? Entonces, empezando por mí, me gustaría que nos ampliara el detalle de lo que es la HI, ¿no? ¿Qué implica? ¿Cómo se define? Vale, muy bien, Claudia. Bueno, en primer lugar, gracias por invitarme a este podcast. Y hablar de educación siempre es un placer, a mí me gusta y encantado de estar aquí. Con respecto al qué es la xarxa de innovación educativa, bueno, a veces las cosas hay que verlas con perspectiva y ver que en un inicio eran una cosa, después han acabado siendo otra, etcétera, ¿no? Entonces, si situamos el inicio de la red, que es de ya más de hace 10 años, se inicia cuando en una decisión política se decide invertir dinero, porque no es gastar, es invertir en educación en Viladecans, y en el año 2010-2011 se dota a todas las escuelas de una pizarra digital interactiva como uno de los medios para introducir la tecnología en estos momentos tan discutida, ¿no? Pero en esos momentos pues, se veía como algo que había que introducir porque la tecnología estaba tomando su papel en todas las facetas de la vida, empresas, bancos, etcétera, ¿no? La tecnología empezaba a ser algo importante y la escuela estaba al margen del uso de la tecnología, ¿no? Y una de las cosas que hay que pretender en educación es que las escuelas reflejen lo que la sociedad es, porque al fin y al cabo es donde van a convivir, van a vivir, ¿no? Y van a realizar su carrera profesional todos aquellos alumnos que están estudiando. Entonces,
la red nació un poco como vamos a proyectar toda esa tecnología y a favorecer que la tecnología entre en las aulas. Esa era la idea. Pero además haciéndolo desde la visión viladecans, por así decirlo, que es la visión de que todo educa, la educación no es cosa del profesor, incluso ni cosa de la familia, sino que la educación es algo en el cual todos debemos comprometernos. Y Viladecans entonces ya era miembro de la red de ciudades educadoras y tenía muy en su ADN que se educa en todas partes, en el espacio público, en los equipamientos públicos, en el mundo privado, en cualquier sitio se educa y las personas reciben educación, y todo lo que ocurre en esos espacios acaba constituyendo la manera de ser de una persona cuando es adulta, ¿no? Y entonces ese fue el inicio, y incorporar toda esa visión de ciudad. Por tanto, no solo la iniciativa que partía del ayuntamiento hacia las escuelas y la comunidad educativa, que es lo que en principio parece que con lo que hay que trabajar en una idea inicial, que es con las familias y con los centros educativos y con los alumnos, sino que ahí se incorpora una visión de ciudad haciendo participar a las entidades y asociaciones de la ciudad y por otro lado incorporando las empresas como una de las realidades del mundo más allá de la escuela, como una de las realidades más allá de la escuela. Evidentemente también se invitaron a otras partes de la administración, no solo el ayuntamiento, sino el propio departamento de educación, etcétera, y se constituyó un equipo de trabajo formado por unas 20 personas que empezamos a ver hacia dónde creíamos que debía ir en un primer momento la incorporación y el uso de la tecnología en las escuelas, que en aquel momento se pensaba que era lo más importante o que podía ser muy importante. Estamos hablando de la época en que pues, se introdujo el UPERU, los primeros ordenadores en las aulas, que crearon, ¿no? Y entonces lo que nosotros queríamos era precisamente prestar ese soporte a ese nuevo escenario que iba a aparecer en las escuelas y en los institutos. A partir de aquí, pues bueno, los primeros proyectos fueron proyectos tecnológicos, ¿no? Y un proyecto muy importante que nosotros realizamos desde el 2014-15, empezamos en el curso 14, hasta el 2019, hasta el curso 2019-2020, fue dotar a todos los centros educativos de la ciudad y lo hacíamos pues, paso a paso, poco a poco, intentando hacerlo bien, ¿no? Y entonces introducíamos la tecnología en los centros educativos con la incorporación de dispositivos, ¿no? Dotábamos a cada centro de 60 dispositivos para cubrir 2 aulas en un mismo momento, que podían ser o tablets o Chromebooks, que son una especie de ordenadores portátiles que surgieron en aquella época, y eso lo acompañábamos de formación y de soporte técnico. ¿Y eso a qué dio lugar? Pues dio lugar a que en el año 2020, cuando la pandemia, todos los centros educativos de Viladecans tenían un uso de la tecnología mucho más amigable que muchos otros centros de muchas otras ciudades y municipios de Viladecans. Eso sí que son unir los puntos, ¿eh? Entonces, nadie esperaba la pandemia y mejor que no hubiera llegado, pero aquí estábamos más preparados que en otros lugares. Y esa ha sido la evolución de la SHI, en la cual después la innovación dejó de estar colgada o sujetada o basada en tecnología y empezamos a trabajar otro tipo de innovación más social, innovación más pedagógica. Entonces, bueno, durante todos estos años hemos trabajado en las escuelas de Viladecans con multitud de proyectos, algunos que dieron muy buen fruto, como por ejemplo el proyecto de las emociones, donde hubo un 70-80% de escuelas de Viladecans que elaboraron su plan emocional
y desde entonces trabajan las emociones en clase, en determinados momentos, en determinadas situaciones, con los alumnos, al llegar, al salir, etc. Y después otros proyectos que han incluido la neurociencia en la educación, y ahora, en estos momentos, estamos trabajando la inteligencia artificial en la educación. Nuestro objetivo es que las escuelas se planteen una tecnología que ha venido para quedarse y que además va a transformar el mundo educativo, el mundo formativo, el mundo laboral, el mundo profesional, lo va a transformar todo, lo está transformando todo, y esa transformación de la escuela la tiene que asumir y la tiene que saber enfocar para que no acabe habiendo malos usos, problemas éticos y morales con el uso de la inteligencia artificial. No sé, un poco poner las bases y la guía del juego, ¿no? Las reglas del juego, ponerlas encima de la mesa, ¿no? Hoy en día los alumnos están usando inteligencia artificial sin que el profesor lo sepa, lo que lleva a situaciones de este trabajo lo has hecho tú o lo ha hecho la inteligencia artificial. Por otro lado, la inteligencia artificial puede mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por tanto, estamos convencidos de que hay que incorporarla, pero hay que incorporarla bien, ¿no? De una manera transparente, de una manera ética, de una manera con equidad, con todo este tipo de características que harán que sea un paso adelante y no un problema de discusiones, de problemas de comportamiento, de convivencia, etcétera, como hasta ahora lo han sido pues, los móviles, por no haberlos abordado su uso pues, Sí, de frente, de inicio, y no ir esperando todas estas situaciones que han ido ocurriendo. Yo sabía que si no es la primera pregunta me iba a contestar las 5 siguientes, pero de todas maneras hay dos cosas que me gustaría resaltar, y es una, el enfoque comunitario y social. Es decir, que al final la primera sorprendida soy yo. Desde la perspectiva de la psicología, el mundo comunitario siempre ha ido de la mano, ¿no? Entonces, lo digo porque creo que esto, para las personas que no conocían todo lo que era esto, y muchas personas de las invitadas que tenemos aquí se han ido sorprendidas en las diferentes áreas de un espacio que no conocían, ¿no? Pero aquí la pregunta es, Joan, con todo esto que estamos haciendo, con todo lo que la ciudad de Viladecans viene haciendo, ¿en qué cree que podemos reforzar para minimizar el abandono cero? Es decir, porque al final hay mucha tecnología, hay muchas herramientas, hay muchas cosas que se están haciendo, pero seguimos teniendo un nivel de abandono físico y no físico, ¿no? De los que van y no están, ¿no? Y de los que están y no van. Entonces, es un poco, porque al final todo está diseñado, y a mi gusto lo mejor es con visión de futuro, ¿no? Ahora ya sabemos que la inteligencia está y que hay que seguir los pasos adelante, ¿no? Pero aún así tenemos un nivel de abandono importante. ¿Qué cree Joan que podríamos fortalecer para que ese tipo de cosas se minimicen, ¿no? Aquí nosotros desde el ayuntamiento, desde el equipo de gobierno y desde la visión estratégica que se desarrolla dentro de la estructura Viladecans 2030, se ha querido abordar este tema, pero de una manera holística, en el sentido de que, vamos a ver, nos tenemos que fijar un objetivo que sea fácil de entender, que además sea un objetivo sencillo, pero además compartido por todos, ¿no? Y es que los años que tú pasas en tu formación son los años que van a marcar después tu vida laboral. Cada año que tú añadas a tu formación significa una mejora en tu vida profesional, incluso en tu salario, en cosas tan... Entonces, lo que tenemos que conseguir es que en Viladecans los alumnos, los estudiantes, los jóvenes no se vayan de la escuela en un momento temprano, sino que estén en la escuela
cuantos más años mejor. Aquí hay una cosa importante que dice Joan, y perdóneme que lo corte un segundo, y es que los que somos de vieja escuela, que pasamos por la universidad hace muchos años, realmente lo que aplicaba uno en la universidad era el 20%, lo decía a mis hijas, ¿no? De lo que uno aplica, realmente lo que aprende en la universidad es el 20%, el resto es toda la parte de socializar, todo el entorno, y al final se adapta uno a los medios cambiantes, ¿no? Ahora, si no mejoramos esta parte, el abandono cero, cuando estás alimentado por la tecnología y corres el peligro de aislarte de la parte social, que es lo que te enriquece, al final lo que ustedes hacen es súper estratégico en ese sentido, ¿no? Y aquí con ese objetivo lo que hay detrás también es mejorar el proceso educativo de la ciudad. Es decir, no la intención de esta lucha contra el abandono escolar prematuro no es tan solo poner medios para que el abandono escolar disminuya, sino complementar la vida académica con elementos de motivación, elementos de, evidentemente, de soporte, pero también de apoyo, de acompañamiento, etcétera, que cierran el círculo, ¿no? De decir, no, el objetivo es aquel, pero hay muchas cosas que nos ayudan a llegar a ese objetivo, ¿no? Es decir, se pone el ejemplo de las misiones y se pone siempre el ejemplo de la misión Apolo a la Luna, ¿no? Entonces, la misión Apolo a la Luna llevó un avance tecnológico importantísimo de muchas cosas en paralelo que aparentemente no tenían nada que ver con que alguien se fuera a la Luna, ¿no? Es decir, las pantallas táctiles, hay un montón de cosas que vienen de esa época, ¿no? Entonces, nuestra idea es esto, es decir, tenemos un objetivo claro, pero ese objetivo lo tenemos que ir rellenando de iniciativas que hagan que los alumnos, donde se sientan mejor, sea en la escuela, para que tracen su camino profesional, su camino formativo con vías a eso. Y aquí, una de las cosas que podríamos acompañar es decir, ¿no? la frase que se le atribuye a Einstein de que si quieres conseguir resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo, ¿vale? Entonces, pues estamos trabajando este proyecto en un formato misión, un formato nuevo, diferente completamente, para ver si somos capaces de hacer cosas diferentes que nos lleven a disminuir ese abandono escolar hasta números lo más bajos y lo más pequeños posibles. Y desde la perspectiva de las familias y del alumnado, hablamos ya en el sentido de ser ya pues, las madres, ¿no? Y que ¿cómo hacemos para que en este proceso de innovación se escuche la voz del alumno, la alumna y las familias? Yo creo que tiene que ser con la participación. Yo creo que la participación, hay una participación que ya está establecida, que está formalizada, que es el consejo escolar, donde están representadas, pero yo creo que hay que ir más allá, ¿no? No sé hasta qué punto las direcciones de las escuelas, la administración es reticente a la participación, pero yo creo que no tiene que serlo, porque lo único que hace la participación es enriquecer. Y esa participación, si no está, hay que lucharla y hay que conseguirla, ¿no? Entonces, yo recuerdo, por ejemplo, cuando yo era estudiante de bachillerato, no había, los alumnos tenían sí su representante en el aula, pero los alumnos no llegábamos a hablar con la dirección, o sea, había un corte allí y la dirección no se relacionaba con los alumnos. Y fue una época, también era una época, en la época de transición, donde muchas cosas se cambiaban, ¿no? Pero se estableció, yo recuerdo, en el instituto donde yo estudiaba, y después cuando yo estaba de profesor en el Sales, que había un consejo de estudiantes que se reunía con la dirección y el equipo directivo de manera periódica y se trataban temas comunes, hasta los límites que la propia responsabilidad da a cada uno, ¿no? Da a cada parte, ¿no? Pero que había un diálogo
y esos diálogos ayudan a cambiar cosas. Entonces, yo creo que es eso, implicarse y buscar el espacio. Y si el espacio no está, ganárselo. Y si el espacio no está, ganárselo. Aquí hay una cosa, nosotros aquí como anécdota, siempre que vamos a hacer los podcasts decimos que los vamos a hacer cortos, pero con personas interesantes es muy difícil. Imposible. Entonces, como la idea es intentar ser breves, a mí lo último que me gustaría, Joan, es, primero, que creo que hay una cosa que se está haciendo muy importante y es hacer red. Es decir, el que abran una entidad, un espacio como este para que vengan asociaciones a hacer un podcast y hacer uso de la tecnología, de una manera indirecta es una manera también de abrir los espacios educativos y que nos demos cuenta, aunque no tengamos pequeños ya, de que hay espacios en donde se puede hacer un tema de educación práctica. Esto uno. Y dos, en lo que dice Eva de la parte de voz, yo creo que no necesariamente, y yo creo que es algo que ya se está comenzando a hacer, no se necesita ser protagonista para tener acción, ¿no? Es decir, aunque no seamos parte de una entidad, de una institución con poder, desde nuestros espacios familiares, ¿no? Generar esta parte de red, que es un poco lo que están haciendo, ¿no? Es llevar la tecnología a los diferentes espacios, ¿no? Porque esto permite hablar de temas salud mental, toda la parte que están haciendo las emociones, que es un tema que ahora se habla muchísimo, ¿no? El tema de la salud mental, paradójicamente, ocasionado por excesos de tecnología que llevan a la soledad no deseada. Es una cosa mínima, pero que cada vez se habla muchísimo más, ¿no? Y los espacios que ustedes hacen aquí de talleres creo que ayudan muchísimo para esto, ¿no? Sí, y hay cosas donde tenemos que ponernos y abordarlos y que en muchos casos son producto del mal uso de la tecnología, como por ejemplo el bullying, este tipo de comportamientos que hay que erradicar de las escuelas. Y para erradicar lo primero que hay que hacer es mostrarlo, es decir, que se sepa, que, ¿no? Exacto, que flote, que se vea, ¿no? Hablar de ello. Hablar de ello y hablar con todos los, desde todas las miradas, con todas las implicaciones que eso pueda llevar y si el bullying además se convierte después en acoso sexual, etcétera, etcétera, todo esto hay que abordarlo. Es muy fácil, ¿no? Es una línea muy... Sí, pero yo creo que hay que hablar claro, de esas cosas hay que hablar claro, ¿no? Y ahí la tecnología también nos puede ayudar. Bueno, pero ahí también tienen un buen tema avanzado, ¿no? Esto que han hecho de las emociones, ya esto permite ir a otros espacios, ¿no? Sí, siempre que... que nos dejen. Exacto, siempre que nos dejen. Claro, pero el tema ya no es solo el proporcionar espacios seguros para el alumnado, una salud mental y emocional buena para el alumnado, para el integrar a los diferentes tipos, la diversidad de alumnado que hay, sino también, yo voy a ir un poquito más para allá. Tenemos a unos profesionales, profesores preparados a nivel también emocional y mental para llevar a cabo esa educación en los centros, porque claro, nos estamos centrando en el alumnado, pero una persona dando una clase que no esté motivada también puede hacer que un alumno esté desmotivado y abandone. Entonces... Bueno, aquí hay también ciertos problemas que también es difícil abordar, pero que hay que abordar, ¿no? Y es la formación del profesorado, ¿no? Si la escuela va por detrás del mundo y de la sociedad, la formación del profesorado también. Y esto es más grave, ¿eh? Entonces, no se abordan realidades del aula, cuesta mucho abordar realidades del aula en la formación del profesorado, ¿no? Y ahí hay déficits en la formación del profesorado que después acaban revirtiendo en situaciones de conflicto, etcétera. Y después, pues bueno, que también la administración, pues bueno, quizá podría, en determinados momentos, podría poner más medios, ¿no? Más medios de soporte al profesorado que permitieran, pues en momentos delicados, tomar decisiones de meses de permiso, de situaciones, es decir, trabajar mejor las situaciones
emocionales del profesorado, porque yo creo que el profesorado está solo. Sí. El profesorado está solo. Si nosotros lo que hacemos son proyectos para ayudar al alumno, para que no esté solo, también habría que tener algún proyecto, algún tipo de soporte donde hubiera soporte para el profesorado, además de una mejor formación. Las formaciones del profesorado siguen siendo muy teóricas, ¿no? De tipo universidad, ¿no? Clases muy teóricas y tal, y falta, aunque se ha mejorado un poco cuando se implantó el máster, pero aún sigue habiendo déficit en la formación del profesorado, junto con este apoyo, este soporte que debería dar la administración. No, claro, es que además, perdón, a nivel de abarcar la diversidad que hay dentro del alumnado, el tema es que, por ejemplo, lo que es un soporte de CA, por ejemplo, no lo tienen todos los colegios. Entonces, tú te puedes encontrar con necesidades especiales en niños o en niñas que un centro es incapaz de poder gestionar y tener que llevar a decirle a la familia de este niño o esta niña, lo siento mucho, pero este niño o esta niña se tiene que ir a otro centro educativo porque no le podemos ayudar. Y entonces deja todo su entorno y todo su zona de confort de la educación que está recibiendo en ese centro para empezar desde cero en otro centro. Y eso también es algo que a esta persona le está yendo en detrimento a la hora de formarse también a nivel educativo. Y aquí otra cosa que está ocurriendo ahora y que los profesores pues, denuncian es el grado de conflictividad que hay fuera de la escuela en ambientes familiares o en ambientes sociales con compañeros, y que es conflictividad que sucede fuera de la escuela, pero que después ellos tienen que asumir porque eso acaba reproduciéndose en la escuela, ¿no? Y no están preparados, no han recibido formación para hacer de mediadores, de psicólogos, de trabajadores sociales, es decir, no han recibido esa formación de mediación, de tal, y entonces se encuentran hablando así, ¿no? Con pollos que tienen que resolver y que no son de ellos. Yo creo que aquí, Joana, hay una cosa muy importante, y un poco era lo que decíamos al comienzo. Nosotras hablamos mucho del tema comunitario, porque realmente la pedagogía y toda la parte de educación no es un tema solo de escuela, ¿no? Entonces, a mí lo que me gustaría un poco para resumir el podcast y un poco de despedida es que si algo ha de ser comunitario, es la educación y la pedagogía, ¿no? Es decir, lo perfecto es enemigo de lo bueno, y a veces nos centramos en lo malo y no somos un apoyo para las personas que están constituyendo herramientas. Es el dicho de siempre, ¿no? O sea, para educar a un niño se necesita toda la tribu. Claro, exacto. Para educar a un niño se necesita toda la tribu, no al padre, a la madre, claro, o al maestro, se necesita a toda la tribu. Pero al final es un poco lo que decimos, ¿no? A veces las conversaciones son poco productivas porque siempre buscamos culpables en vez de buscar soluciones, ¿no? Es decir, voy en contra de en vez de ir a favor de, ¿no? Entonces, estos espacios lo que nos sirve es para ver que tenemos herramientas que se están haciendo muchísimas cosas, que tenemos una tecnología que va directamente relacionada con la innovación y con la pedagogía, que nadie se imaginaría que aquí, en este sitio, se hable de igualdad, de diversidad, de asociaciones, que para hablar de educación han invitado a asociaciones a venir aquí. Esto mucha gente no lo sabe. Cuando nosotros decimos que la asociación tiene un espacio para expresarse, esto para nosotras, en nuestros espacios familiares, también nos da una manera diferente de comunicarnos, porque les estamos explicando un entorno también positivo, ¿no? Entonces yo creo que Joana, aquí es agradecer infinitamente por todo lo que hacen, porque las instituciones son las personas. Nosotros hablamos de titulares, pero las instituciones son las personas, ¿no? Y si no existieran compañeros de trabajo que están aquí ayudándonos con el podcast, personas que están dirigiendo con una pedagogía y con visión de futuro, la cosa no sería de la misma manera. Así que muchísimas gracias. Encantado de estar por aquí. Pues empezamos un nuevo bloque con Encarna Lumbreras, que es psicopedagoga, exdirectora del EAP y una referente en acompañamiento educativo. Buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero de todo, ¿qué es un EAP
y qué rol tiene dentro de la comunidad educativa? A ver, el EAP es el equipo de asesoramiento psicopedagógico que depende del Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Es un servicio público que nuestra función principal, aunque no la única, es detectar las necesidades educativas de los alumnos que hay escolarizados en los diferentes centros educativos de nuestra zona. Nuestra zona abarca 4 poblaciones, Gavà, Viladecans, Begues y Sant Climent, y las derivaciones se hacen a través de la Comisión de Atención a la Diversidad, que es una reunión que se hace dentro de cada uno de los centros y donde se determinan las prioridades de atención de los alumnos y el orden en el que se irán cogiendo. Otras funciones que hacemos también, por ejemplo, es elaborar informes sobre estos niños, que normalmente se le da una copia a los papás para que tengan como un retrato en ese momento del alumno. Evidentemente es un retrato en el momento y no tiene validez al cabo de un año porque los niños siempre mejoran, gracias a Dios siempre mejoran, pero sí que es un retrato para que tanto los papás como la escuela que recibe ese alumno tenga la información que necesita sobre el alumno. Y también proponemos unos recursos que creemos que son los necesarios para favorecer unas condiciones óptimas para el aprendizaje del alumno. Además, otras funciones que hacemos también es asesorar a los centros sobre las medidas organizativas y pedagógicas que se aconsejan para cada uno de los casos. También podemos asesorar en cuanto a la elaboración del PI, es el plan individualizado de cada alumno, que estos alumnos de necesidades educativas es obligatorio hacerle un plan individualizado. Y también colaboramos en el traspaso de primaria a secundaria, tanto en colegios donde hay una continuidad, como por ejemplo colegios privados, concertados, como en colegios públicos, que sabéis que generalmente cambian de edificio, ¿no? Entonces, aparte de eso, también colaboramos en la orientación escolar y laboral de los alumnos de necesidades educativas especiales, cuando acaban sobre todo cuarto de ESO, y en la formación de los profesores en cuanto a la atención a la diversidad en los centros. Además de eso, también intentamos colaborar en la coordinación con los servicios externos, tanto públicos como privados. De públicos pueden ser sanitarios o pueden ser también municipales, servicios municipales de la zona. Aparte de todo esto, dentro del EAP hay otros perfiles que también colaboran con nosotros, como por ejemplo el fisioterapeuta, que se encarga de los alumnos motrices, con dificultades motrices, y hay trabajadores sociales. En nuestra zona había hay dos, y son los que se encargan sobre todo de la detección de las necesidades sociales y familiares de los alumnos en coordinación con los servicios sociales de la zona. Aparte de eso, hay otros servicios más específicos para alumnos ciegos, para alumnos sordos, para alumnos con dificultades de comportamiento, con autismo, o niños que vienen de otros países, nouvinguts. Entonces, depende de la tipología del alumno, pues nosotros nos coordinamos con esos otros servicios. O sea, no somos una entidad aislada, sino que, aparte de relacionarnos con los centros y de coordinarnos con ellos, nos coordinamos con otros servicios de zona. Es un trabajo precioso lo que dices, ¿no? Me quedo con la parte de psicopedagoga con todo lo que escribes, la parte pedagógica lo veo que está súper coordinado y orientado y trabajado en equipo. Mi pregunta desde mi perspectiva de psicología es, ¿qué herramientas crees tú que son esenciales para detectar las necesidades psicológicas, ¿no? En estos tiempos que estamos hablando de salud mental, esto que tú dices, por ejemplo, los informes cambian año a año, ¿no? Y lo primero que cambia año a año es la manera de sentir y demás, ¿no? Sí, entonces, ¿qué herramienta crees tú que es esencial para una época como esta, poder detectar este tipo de necesidades? La detección es más que nada por el tema profesional técnico, ¿no? O sea, tú cuando ves un alumno autista, por los indicadores que tú ves, sabes que aquel alumno tiene esas necesidades que tienen relación con el autismo. Generalmente, cuando son muy pequeñitos, que son de P3, vienen ya derivados por el CEDIAP, que es el Centro de Desarrollo Infantil de los niños muy pequeñitos, que normalmente atiende a los niños hasta los 4 años. Entonces ya aconsejan a las familias marcar la crucecita en la prescripción para que nosotros, como EAP, podamos valorar a ese alumno. Entonces, los indicadores son muy variados. Hay niños que tienen solo dificultades de habla,
Esto es leve, suele ser leve porque con edades tempranas de 2-3 años hay muchos niños que tienen este tipo de dificultades. Entonces esto pues evidentemente suele evolucionar siempre para bien. Pero sí que es verdad que hay detonantes como por ejemplo el tema del autismo, está subiendo mucho últimamente, y entonces nosotros nos fijamos mucho en cómo se comunica, en si habla, si no habla, si te mira a los ojos, si camina, si... toda una serie de aspectos, ¿no? De indicadores que para nosotros son muy significativos. También es verdad que puede ser que no se detecte en esas edades y se detecte más tarde, porque sobre todo cuando es un autismo leve, muchas veces pasa desapercibido, incluso hasta la edad adulta. O sea, yo sé de adultos que han sido diagnosticados con autismo cuando ellos no tenían ni idea qué les pasaba y siempre eran conscientes de que algo les pasaba, ¿no? Y es muy triste tener que llegar a ser adulto sin que nadie te diga, mira, te pasa esto y puedes hacer esto, ¿no? Es muy triste, pero pasa. Yo creo que de esto que tú dices hay dos vertientes, que es un tema que hemos discutido y comentado muchas veces con Eva, ¿no? El tema de los diagnósticos, ¿no? Las etiquetas. Del diagnóstico a tiempo, Sí. del sobrediagnóstico. Sí, también. ¿No? Uy, esto es muy complicado todo esto. Entonces, cuando hablamos de esto y preguntaba yo de la parte de herramientas es, ¿cómo podemos hacer que no nos pasen esos extremos, ¿no? De no detectar nada a sobrediagnosticar. Sí, hay sobre todo determinados trastornos que creo que sí que están sobrediagnosticados. Uno de ellos, por ejemplo, es el TDAH. El TDAH es un diagnóstico muy a la americana, porque es un diagnóstico que proviene de allá. Y va a sonar muy mal lo que te voy a decir, sí, pero casi se ha vuelto en una moda. Sí, y además con una obsesión a nivel médico, de medicar. Sí que es verdad que en algunos casos a lo mejor es necesario, pero yo creo que en este caso de los TDAH sí que ha habido un sobrediagnóstico y un exceso de medicación, ¿no? Porque toda la vida ha habido gente TDAH y no se han tenido que medicar. Sí que es verdad que hay algunos casos que sí, pero igual que hay un sobrediagnóstico, también hay una sobremedicación. En otros casos es que depende de cada persona. Lo que sí que tenemos que tener claro es que cada persona es un mundo y que hay que empatizar sobre todo con las familias cuando los niños son pequeños, porque no hay más triste para una familia que cuando tienen 2 añitos, 3, que van a empezar el cole, decirle, tu hijo no puede ir a un cole normal, necesita este recurso, necesita este servicio. Entonces, para los padres es muy complicado, hay que tener muchísima empatía para poder hacérselo entender sin herir sus sentimientos de alguna manera. Eso que tú dices es tan importante que yo tengo respeto hasta la manera de preguntar sobre algunas cosas, ¿no? Porque creo que es un tema que tienes que tener un conocimiento como el tuyo para saber qué está bien o qué está mal. Pero yo un poco para terminar con esta pregunta, tal vez no sé si estés de acuerdo conmigo, que lo que deberíamos hacer es potenciar el papel de los psicopedagogos en los colegios. Sí. Y no hacerlo, así lo enlazaría yo con lo que estábamos hablando con Joan, que esto de los psicopedagogos debería existir a nivel comunitario, porque una de las soledades de las familias es cuando tú crees que una persona tiene un diagnóstico y solamente lo va a solucionar en el colegio. Es decir, tú puedes tener un tema de autismo que se te desarrolla en el colegio, pero que se te potencia en tu casa, están más horas. en tu comunidad, en tus vecinos. Entonces yo creo que aquí tal vez un poco el llamamiento sería a estos espacios que estamos haciendo, es que el psicopedagogo cada vez es más importante porque es un diagnóstico real. Es decir, tú estás con unas herramientas, con una pedagogía y con cosas de verdad, y también puedes ayudar en el entorno médico y de salud mental a decir, mire, aquí es un tema de comportamiento que se puede, no sé si me equivoco en esto, o sea, sí. Lo que pasa es que según el Departamento de Educación, la asistencia de un psicopedagogo en centro normalmente suele ser de un día a la semana. Nosotros tenemos 5 días de la semana, 5 centros diferentes. Entonces, claro, no se puede hacer un trabajo tan concienzudo, tan bien hecho, cuando vas un día a la semana y hasta la semana siguiente no vuelves. Y en ese día que vas tienes que tener en cuenta valoraciones de los niños, pasarles pruebas, hablar con familias, hablar con profesores, o sea, es más complicado. Entonces todos los alumnos que tienes en lista de espera se va como eternizando normalmente. Es verdad, ojalá hubiera un psicopedagogo por centro. Por centro sería lo ideal, pero para llegar a eso es como todo. Hace falta inversión económica. No, y de hecho yo hablo como madre desde un centro educativo en el que sí que hay una psicopedagoga específica para el colegio, que
que se nota muchísimo cuando hay este acompañamiento del alumno y un especialista. Pero yo quisiera saber que desde tu experiencia, ¿vale? ¿Cómo influye este acompañamiento psicopedagógico en el bienestar emocional del alumnado y de la prevención del abandono escolar? Porque claro, hay situaciones y situaciones. Claro. A ver, lo que es muy importante es que los alumnos tengan referentes claros. Piensa que nosotros vamos una vez a la semana, pero los orientadores, quería aclarar esto también, que en primaria es verdad que vamos una vez a la semana o dos si tienen muchos alumnos de NE, de necesidades educativas especiales, pero en secundaria hay unos orientadores que hacen esa función también. Es muy importante el papel de los tutores en secundaria y de los orientadores. ¿Por qué hablo sobre todo de secundaria? Porque es la franja de edad en la que se manifiestan más los problemas emocionales. No quiere decir que en la primaria no aparezcan, evidentemente que aparecen, pero en la secundaria, por la edad, sencillamente porque son adolescentes y es lo que toca, ¿no? Pues es cuando más sobresalen, ¿no? Entonces estos chicos necesitan que alguien los escuche. Y esto hace que muchas veces en los centros esa capacidad de escucha se vea limitada por problemas de tiempo, por problemas de horarios, por problemas de la dinámica propia de un centro de secundaria, que es una vorágine, ¿no? Una selva, como decían algunos de ellos, ¿no? Es como una selva. Entonces, claro, aquí interviene mucho la implicación de los docentes. Me consta que hay docentes muy potentes en la zona, pero sí que es verdad que se quejan pues, de esto, de la falta de tiempo, de una falta en el horario para esa atención individual. Por ejemplo, los tutores creo que tienen 1 hora a la semana de atención individual, normalmente, a no ser que el centro lo priorice de otra manera, tienen 1 hora de atención individual para los alumnos. Quiere decir que si cada semana tienen 1 hora, como mucho pueden hablar con un alumno o 2 como mucho a la semana. Y si tienen 30 alumnos, imaginaros hasta la siguiente vez que les toca. O sea que es complicado. También están, es verdad, los orientadores, que para alumnos que tienen más dificultades o que son más complicados por la razón que sea, pues evidentemente también colaboran. Si no fuera por este tipo de personal sería muy complicado. Nosotros como EAP, lo que hacemos es acompañar a los docentes y a las familias, porque nosotros no podemos, por eso que he dicho de que vamos una vez a la semana, no podemos atender directamente a los niños, no podemos hacer una atención psicológica individual y directa para ellos. Entonces nosotros cuando detectamos a algún alumno que les hace falta algún tipo de intervención más profunda, entonces lo que solemos hacer es derivar a servicios sanitarios, que es el CESMIG de la zona, que está súper mega saturado. ¿Qué problema que tenemos? Pues que es un servicio público, súper saturado, y que hay muchas familias que el servicio privado no se lo pueden pagar. Y aquí es donde tenemos principalmente el problema, ¿no? Entonces, sobre todo nos dimos cuenta después del COVID que hubo un aumento de problemas de salud mental brutal, del cual creo que todavía no nos hemos recuperado. El CESMIC se saturó hasta límites imposibles, ¿no? Entonces, claro, como es el único recurso público que tenemos, es el único, y además tiene también sus normativas para poder acceder a él. O sea, un alumno con dificultades leves no puede ir al CESMIC. No sé si me explico. Tiene que ser niños con cosas graves, con un diagnóstico de salud mental importante, ¿no? Entonces, es muy complicado porque si un alumno necesita atención para que no vaya a más esa dificultad o ese problema y luego resulta que la familia no puede pagarse un psicólogo privado, pues ahí tenemos un problema. Hay una cosa que tú hablas del tema de salud mental. Nosotros hace poco hicimos un podcast de salud mental con una asociación de salud mental que hay en Vila de Cas, ¿no? Entonces hablábamos de cómo está estereotipado y estigmatizado el tema de salud mental, porque cuando tú hablas de salud mental crees que estás hablando de enfermedad mental. Claro. Y estás hablando, a ti no te da, si tú tienes que bajar de peso, es normal, pero si hablas porque tienes que ir al psicólogo todavía hay cierto reticencia de eso, ¿no? Entonces te traigo lo del tema de salud mental, porque cuando tú dices que hay familias que no pueden acceder a esto, yo creo que desde las entidades sociales, por ejemplo esta de salud mental, que tienen una atención que no es solamente para personas que tengan un tema de salud mental potente, deberían potenciarse este tipo de entidades, faltan ¿no? recursos. Que donde tú no puedes, ellas
un problema que tienen es que tienen las herramientas y no va gente. Sí, sí, es verdad. Y podrían ir las familias, que está Quizás en donde tú falta estás de haciendo. comunicación, quizás, Claro, Sí. falta de... entonces yo creo Desconocimiento. que aquí es donde es importante esto que tú dices, ¿no? Que no pueden ir solos, que tienen que coger red, que no nos podemos quejar en que no podemos pagar, sino que tenemos que buscar otros espacios y por eso hacíamos el podcast de salud mental, ¿no? Que es un tema que tenemos pendiente de trabajar ya a futuro, porque tienen todas las herramientas para poder ayudar de una Y además, manera cuanto más sostenible. pronto se interviene, mejor. O sea, tiene que haber una intervención precoz si queremos evitar dificultades más graves en el futuro. Porque hay muchas cosas que se detectan cuando los niños son jóvenes o pequeños, infantes, ¿no? Entonces, ¿por qué esperar a que sean adultos Por eso te decía, pero también es un Claro. poco por eso, porque cuando se habla de salud mental, parece que estuviera hablando de enfermedad. Sí. Y no es la salud mental, es la salud, como la salud de los Auditiva ojos, sí, como cuando exacto, tú haces, exacto. ¿sabes? Yo creo que ese es un tema que deberíamos comenzar a trabajar fuertemente cuando hablamos de educación, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y solamente una cosa que es que ustedes son encantadores, porque uno les hace una pregunta y abordan todo. Pero hay una cosa que no sabía cómo preguntártelo sin que sonara como muy al margen, ¿no? ¿Tú crees que el tema de género tiene un peso importante en el tema de la educación? Es decir, que es Sí. más marcado en el tema de niñas por algún motivo, porque al Sí. final... Desgraciadamente tenemos una sociedad que con todo el tema de las redes sociales y todo eso está muy, como diría yo, está influyendo demasiado precisamente en problemas de salud mental de niñas sobre todo, ¿no? El estar guapa, el quedar bien, el ser la mejor, esto se ha como fomentado mucho dentro sobre todo de los adolescentes, y esto les perjudica de una forma brutal. Esa presión estética no está tanto encima de los chicos, entonces esa presión estética yo creo que les puede hacer mucho daño. Y sí, yo pienso que va a más todo esto. Por eso hay que invertir recursos, como decía ella, y hay que intervenir de alguna manera, ¿no? Respecto a la otra pregunta que me hacías del abandono escolar, sí que es verdad que se ha reducido estos últimos años, estos últimos 10 años se ha reducido pues como de 23% al 13%. Creo que si no recuerdo mal, para el 2030 la Unión Europea hablaba de que había que bajar hasta el 9%. Evidentemente lo que hay que llegar es al 0% de abandono escolar, sobre todo por este tipo de problemas, ¿no? Lo que pasa es que no es la única razón de abandono escolar. La salud mental, por desgracia, no es la única razón, porque sería más fácil intervenir si supiéramos que hay una sola razón. El abandono escolar es un tema multifactorial. Interviene esto, interviene la falta de motivación, interviene los dificultades, problemas socioeconómicos, problemas familiares, dificultades de aprendizaje no detectadas o no tratadas en su momento, problemas de recursos económicos. Es que intervienen tantísimos factores que es muy complicado. Incluso la masificación de las aulas, el no poder personalizar el aprendizaje con los alumnos. Cuando tienes 30 alumnos en una clase, evidentemente tu papel como profesor queda limitado a pues, eso, impartir conocimientos y poco más. Por eso hablaba antes de la disponibilidad de los profesores a poder llegar un poquito más allá. Si es el típico profesor que llega a clase, suelta el rollo y se larga, evidentemente no se va a dar cuenta de que fulanita de tal está haciéndose daño, por ejemplo, ¿no? El problema de las autolesiones es un problema muy importante en la adolescencia, ¿no? Y no se dará cuenta de ese detalle, pues que seguramente no se fijará, ¿no? Tienen que estar pendientes de tantas cosas que realmente es un problema de recursos importante, porque cuando hay tiempo, se le dedica horario, se le dedica tiempo a la atención individual, cuando los profesores están más acompañados en el aula, bueno, hay una cosa que se llama tutorías, ¿no? Que a veces hay más de un profesor que son tutores de un grupo, y a veces dentro del aula también hay una cosa que se llama codocencia, que existe la posibilidad de que haya 2 profesores dentro del aula. Esto, claro, sería ideal, pero a nivel económico es un gasto brutal. Entonces, o reducen el número de alumnos o amplían el número de profes, es que no hay alternativa. Para eso hay que tener ganas y hay que tener disponibilidad. O sea, volvemos a lo mismo de siempre, es un tema económico, es un tema de priorización de recursos también, porque bueno, la sanidad y la educación deberían ser los puntales que sostienen, ¿no?, la sociedad, y en cambio pues no todo el mundo se lo acaba de creer.
son No, todos los políticos. pienso que también tiene que haber una reforma en la manera que hay de educar, ¿no? Porque se ha demostrado lo de las inteligencias múltiples, las diferentes formas de aprendizaje y el tener a los alumnos, como seguimos teniéndolos, enganchados a un pupitre, hincando codos, hace que muchos niños y muchas niñas también se desmotiven a la hora de estudiar y de aprender. Y incluso una cosa que también se está volviendo otra vez a hacer y que debería de ser, yo creo que debería de ser fundamental, igual que tenemos una asignatura de matemáticas y de lengua, tener una asignatura de educación emocional y de aprender a gestionarse. En teoría se trabaja dentro de las tutorías, en teoría. En el plan de acción tutorial de los institutos está contemplado eso. Otra cosa es que luego realmente se haga más o se haga menos, porque a veces las tutorías pues, se emplean pues, para solucionar conflictos, ¿no? Para apagar los incendios, ¿no? Como se suele decir. Pero sí que es verdad que hay un plan de acción tutorial en todos los institutos que obliga a los tutores a trabajar todo ese tema. Yo creo que el tema con lo que tú cuentas está, es decir, el sistema está diseñado para que funcione. Lo que falta es recursos, en algunos, eso te iba a decir, por eso te iba a decir, inversión económica, ganas, ¿no? Y compromiso de todas las partes. Porque al final tú puedes hacer un muy buen informe a una familia y la familia llegar a la casa y decir, esto no está tampoco, ¿no? Porque esa parte es la que a veces no vemos, ¿no? Duele Es decir, a veces para nosotros como padres es muy fácil, en casa se educa, ¿no? Y en el colegio se forma. Pero a veces se nos olvida esto, ¿no? Es verdad. Es decir, dejamos en el colegio toda la responsabilidad de lo que tú como padre deberías hacer, ¿no? Es decir, al final, si un profesor no tiene tiempo por X o Y razón, tú como padre como mínimo tienes que tenerlo porque es tu responsabilidad, ¿no? Claro. Lo que pasa es que es un poco el pez que se mueve la cola, ¿no? ¿Quién educa al padre? ¿Quién? Claro, ¿No? Pero al final también es responsabilidad de los padres ser autodidactas en esta época, ¿no? Al final yo creo que estos tiempos ya también existen explicaciones, pero cada vez es más difícil sostenerlas. Lo que pasa es que a un niño no lo educa un padre o una madre solo, lo educa una comunidad. Y esto tenemos que tenerlo muy claro, porque a veces la influencia externa hace que tú como padre también te sientas un poco indefenso, ¿no? Decir, vale, yo le estoy intentando inculcar unos valores determinados que son a lo mejor diferentes a los que ve la sociedad, ¿no? Y esto a veces chirría un poco. Es muy difícil todos los papeles, tanto el papel de padre como... Pero sí que es verdad que también hace falta, es que refiriéndome a lo que tú has comentado antes, me ha parecido muy interesante lo que has dicho del tema de que muchos alumnos no están motivados, que no les gusta ir al colegio porque las clases están masificadas, porque lo que se explica no les interesa. A ver, ha habido intentos de mejorar, y de hecho todavía siguen existiendo, como por ejemplo los programas de diversificación curricular que se hacen en cuarto de eso, que son alumnos que están bastante desmotivados del aspecto escolar, pero que sí que se enganchan a temas más laborales. El proyecto Órbita. Por ejemplo, aquí es el proyecto Órbita, y que funcionan muy bien, lo que pasa es que están como muy limitados. Pocos alumnos, tantos alumnos, luego tienes que, el ayuntamiento lo ayuda para que esto funcione, y entonces también tienes que contactar con empresas que quieran tener estos alumnos haciendo esas prácticas. Muchas veces creemos que el alumno ha fracasado, pero quien realmente estamos fracasando somos la sociedad. Sí. Es la sociedad la que está fracasando, porque ese mismo alumno que en clase, como dice ella, se aburre, que en clase se distrae, que en clase no le interesan las mates porque no le ve la utilidad, tú a ese alumno le dices, a ver, ¿qué te gusta? ¿Te gustan los coches? Vamos a intentar hacer... Y a lo mejor eso hace que ese alumno se enganche a una formación profesional y no abandone antes de cuarto de eso. O sea que yo creo que sí que es verdad que hay una parte curricular que desmotiva mucho a los alumnos, porque la parte curricular es como muy académica, ¿no? Las mates, la lengua, el catalán, el sociales, el no sé qué. Entonces hay alumnos que todo eso como que les viene grande, ¿no? Por la razón que sea, porque las razones, como he dicho antes, pueden ser muy diversas. Lo ideal es buscar otros caminos para que esos alumnos lleguen a poder conseguir su graduado y poder continuar los estudios. Porque está clarísimo que cuando no hay ni siquiera el graduado escolar,
que han abandonado antes de cuarto de eso, están abocados a la pobreza, a repetir estereotipos familiares y sociales de los que están rodeados, ¿no? Entonces está muy directamente relacionado. Tampoco hace falta ir a la universidad, que todo el mundo vaya. No estoy hablando de eso, ¿eh? O sea, no hace falta que todo el mundo vaya a la universidad. Para eso tenemos las formaciones profesionales, ¿no? Los ciclos formativos. Y de hecho se necesitan muchísimo, ¿no? Y de hecho está demostrado que a veces tienen muchas más salidas que no los grados universitarios, ¿no? Pero para poder llegar ahí, primero hay que conseguir el graduado. O si no, hay otra alternativa que sabéis, bueno, en el ayuntamiento, en Can Calderón, en la zona de Can Calderón, hay unos programas para niños que no han obtenido la ESO, que pueden hacer eso y luego acceder a un ciclo. Sí, los PFIs. Sí, exacto. Los PFIs que hay tanto en el Torre Roja como en Can Calderón. Entonces, esto es una alternativa para reenganchar a aquellos alumnos que han fracasado en la ESO, pero no quiere decir que fracasen en la vida. Eso es muy importante. Sí, yo creo que la tenerlo en palabra cuenta. fracaso no debería estar. Porque es nuestro fracaso, es nuestro fracaso como sociedad, no de los alumnos. Eso es muy importante. Quizás tenerlo. habría que cambiar el sistema educativo y utilizar un sistema educativo que fuera más, más parecido al sistema educativo que se está utilizando en los países nórdicos, ¿no? Que primero potencian lo que el niño la niña hace bien y luego les enseñan después pues el resto de materias, ¿no? Yo creo que aquí un poco para cerrar un poco lo que estás diciendo, yo creo que el tema no es cambiar radicalmente, sino coger todo aquello que tú cuentas, que es realmente todo lo que está construido, todo esto que tú cuentas existe. Entonces el tema no es cambiarlo, sino ajustarlo, mejorarlo. y ajustarlo a los tiempos. Es decir, esto existía y no está funcionando ahora, sigue siendo bueno, hay que simplemente reconducirlo. Uno de los grandes problemas que yo creo que muchas veces tenemos es que queremos olvidar cosas que han funcionado y querer de nuevo, cuando al final lo que tienes que ver es por qué aquello que funcionaba ya no funciona. Eso pasa con las leyes educativas. Todo, al final, Gobierno nuevo, ley nueva. No dejan evaluar la anterior cuando ya te están poniendo una ley nueva. Porque al final eso es un confort, ¿no? Al final tú dices, bueno, esto no funciona, miremos algo nuevo, invierto una cantidad de dinero y otra vez, vaya, qué culpa el que no se compromete, qué culpa el no sé qué, al final siempre estás buscando culpables. Entonces yo creo que aquí... Justamente lo que ha dicho ella, los países nórdicos no cambian las leyes de educación, por ejemplo. No, hay una continuidad y hay un consenso de todos los partidos políticos que han aprobado esa ley y que son consecuentes, a lo mejor llevan 20, 30 años con la misma ley educativa. Entonces, aquí en España falta ese consenso. Yo creo que aquí hay una cosa buena en Viladecans, que es una cosa que hemos comentado en varios entornos de otras entidades que estamos involucradas, y es que independientemente del partido político y demás, el hecho de haber tenido un alcalde durante 15, 14, 13 años ha dado continuidad en una serie de entidades en algunas cosas, ¿no? Entonces, por eso yo creo que Viladecans se ha consolidado en diferentes espacios como referente de muchas áreas, ¿no? Que era un poco lo que comentaba el Joan ahora, que requiere una continuidad de una misma mano que esté coordinando los temas, ¿no? Entonces, no, y que a nivel local se está potenciando mucho el tema educativo. Sí, claro. Se está apostando por la educación. Entonces yo creo, Encarna, que hay una cosa, y yo me quedo un poco para finalizar el podcast con lo que tú dices. Aquí no hay un solo responsable, es decir, es colegio, son médicos, es la comunidad, son los espacios, y sobre todo porque el tema comunitario, que somos muy reiterativas con el tema, es que un problema que se comienza a marcar muchísimo es el tema de la inmigración, cuando las personas no se sienten identificadas como una comunidad. Es decir, inmigrante no solamente el que viene de otro país, es el que viene de otra ciudad, el que viene de otro espacio. Y el que viene de otro centro educativo. ¿Sabes? Entonces, al final, es un poco, tenemos que estar todos comprometidos, o si no, en diferentes espacios, porque las familias se ven solas, los padres se ven solos, los niños se ven solos, ¿no? Entonces, aquí un poco el llamamiento que nosotras hacemos es que tengamos que les demos a ustedes el peso que tienen, la voz que tienen aquí, y que mantengamos el trabajo en red, ¿no? Al final, es un poco esto. Sí. Yo creo que así podemos cerrar el podcast porque nos ha quedado Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Encarna, por haber venido. Y gracias a vosotras. Tú no tienes que dejar de trabajar. Y a la audiencia os emplazamos a
a que nos veáis y Que nos ayuden, que nos sean parte de ayudéis la red. a ser parte de esta red y a que nos veamos en el próximo podcast. I break the chains, rewrite the rules. No one controls me, no one fools. A voice of fire, a heart of steel. I'm standing tall, I own what's real. I build, I dream, I lead the way. No limits bound me, I shape the day. Equality's my name, my right to claim the